En esta ocasión me complace hacer la reseña para un libro de un autor yucateco, y ese es Roberto Azcorra Cámara. En 2025 lanza su libro de cuentos titulado Medusa Reina. Y es que algo tiene ese libro, porque iba a comprar Medusa Reina y por accidente terminé frente a la casa donde vivían mis abuelos. Hacía más de 15 años que no pasaba por ahí. Esa misma noche abrí el libro y el segundo cuento me llevó exactamente a ese lugar. No sé si fue coincidencia o magia literaria, pero desde ahí entendí que este libro habla de algo que todos cargamos, la memoria. Y para hacer una reseña más interesante, le escribí al autor para pedirle me responda algunas o muchas preguntas respecto a su obra y lo que hay alrededor de ella, ya que al ser un libro de cuentos, suceden muchas cosas en el contexto que vale la pena conocer. Como dato curioso, al autor le debo haber conocido la obra de David Toscana, que tan feliz me ha hecho con su obra. ¿De qué trata este libro? Es una antología de 15 cuentos que tienen como tema central una ruptura. Se centra en las relaciones humanas, pero lejos de la visión del amor romántico. Trata principalmente sobre las relaciones afectivas desde el punto de vista de la cotidianidad. Los amores no correspondidos, las relaciones de pareja desde un punto de vista más humano y menos escabroso. Cada historia dejará una secuela a su protagonista. El autor describe este libro en 3 palabras: nostalgia, memoria y amores. Son 151 páginas que te harán reflexionar y recordar, sobre todo si la trama se parece a algo vivido. Algunos de estos cuentos se llaman Vi llegar el aguacero, La primera de San Cosme, que es mi favorito, Círculos, Natura Rey, Fantasmas, Demolición, entre otros. En Medusa Reina, los espacios no son solo fondo, sino parte activa de la historia. Aunque el lector puede reconocer rasgos de Mérida, el autor aclara que se trata de una ciudad transformada. Calles, casas y esquinas acompañan las emociones de los personajes, reforzando la idea de que los lugares también construyen relatos afectivos. Una de las preguntas que me hacía fue cómo surge esta obra, de dónde surgió la inspiración, y en palabras del autor, al escribir algunos cuentos para poder completar un volumen de al menos 10 cuentos, tuve que escribir algunos específicamente para la colección. Recurrí a la memoria, dejando claro literariamente que estaba escrita como una memoir. Primero tratando de recordar momentos emotivos e importantes de mis recuerdos para que sirviera como el combustible para la escritura. En el primer cuento, Vi llegar el aguacero, me basé en una compañera de la secundaria y físicamente la retraté como la recuerdo. En el cuento La primera de San Cosme, su creación fue un accidente. Comenzó como una ponencia sobre Mérida en el Congreso de Mexicanistas. Digo accidente porque escribí el texto como la memoria de una ciudad y los amores ni siquiera imposibles, que no fueron platónicos, sino apenas una mezcla de recuerdos de una calle. Y lo tomé para transformarlo en un cuento. Allá no quise esconder la estructura literaria. Es un cuento en forma de memoir. Otra de las preguntas que le hice al autor fue: ¿tienes un cuento favorito en esta obra? ¿Cuál y por qué? Natura Rey, porque creo que es donde más técnicas literarias utilicé, desde cambio de puntos de vista, metatextualidad, intertextualidad, la creación de los 2 personajes con un estado mental, uno neurodivergente, otra con personalidad al límite, cambios de tiempo, líneas de tiempo, paralelos, construcción física de los espacios. Otra pregunta que le realicé al autor fue: ¿qué conversación te gustaría que surgiera entre los lectores después de leer este libro? A lo que respondió que las historias conectan de alguna forma con ellos y que está escrito de una manera que busca otras formas de usar las palabras para contar las mismas melancolías. El autor invita a los lectores a la experiencia de recordar para resguardar la memoria de nuestras ciudades y afectos.
Asimismo, el autor considera que este libro es para personas que han tenido una pérdida, los que en alguna parte de su ser hay un espacio colmado de nostalgia. Ha sido una lectura que he disfrutado mucho porque me ha hecho viajar por recuerdos y lugares, especialmente porque hay experiencias de los personajes con los que conectas e invariablemente te dejan reflexionando. Sin embargo, me sucedió algo muy curioso el día que iba camino a comprar este libro y que se relaciona con un cuento que se llama La Primera de San Cosme. Les platico. Ese día, después de hacer unos pendientes por una zona que no conozco mucho, puse el GPS para ir rumbo a la librería. Para variar me perdí y fui a dar a la colonia y a la casa donde vivían mis abuelos maternos. Estuve a punto de estacionarme a procesar el golpe emocional que recibí por todos los recuerdos que llegaron a mi mente de los momentos felices que ahí pasamos. Al final logré llegar a la librería. Deben saber que hace más de 15 años no pasaba por ahí. Ya en la noche en casa, después del trabajo y de un baño relajante precisamente para acostarme y empezar a leer, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el segundo cuento me volvió a llevar al mismo lugar donde anduve perdida. Algo que da movimiento entre cuento y cuento es que el autor emplea diferentes estilos narrativos. En algunos casos hace cambios en la voz narrativa, cambia la perspectiva o bien juega con el tiempo. También observarán que hay poesía, de cierta manera, en la forma de narrar, y eso le da un toque de nostalgia y belleza al cuento. ¿Por qué elegí esta lectura? Porque le escribe un autor que conozco y por supuesto no iba a perderme su libro. ¿Para quién es este tipo de libro? Para aquellos que, usaré las palabras del autor, son personas que han tenido una pérdida, los que en alguna parte de su ser hay un espacio colmado de nostalgia, pero también para aquellos que gustan del cuento, autores mexicanos e historias para pensar. Narrador y profesor universitario, Roberto Azcorra Cámara nació en Ticul, Yucatán, en 1975. Desde hace más de 2 décadas imparte talleres de narrativa breve. Es coautor del libro La Celebración, entre recuentos y recetas. De la dramaturgia El Quijote, Historias Andantes, estrenada en 2019 y galardonada como mejor dramaturgia en el Festi-Team de La Habana. Del libro de cuentos Disparados a la Luna, y es antólogo de Litoral del Relámpago, antología de literatura yucateca contemporánea. Parte de su obra ha sido traducida al inglés e incluida en diversas antologías. No les platico más. Les invito a llenarse de recuerdos y nostalgia de la mano de Roberto Azcorra, recorriendo las calles de la ciudad. Nos vemos en un próximo video. Bye.